El origen de los derechos humanos aparece por la propia necesidad del hombre de convivir con sus semejantes, debido a que no es capaz de bastarse por sí mismo. Nuestra existencia se desarrolla en un marco de relaciones interpersonales, las cuales van a ser el centro de nuestra atención. Esto confiere a la vida social una notable importancia, y es por ello que nos vemos obligados a establecer unas normas básicas. A partir de estas normas, el hombre puede relacionarse con sus semejantes, sabiendo que se encuentra en las mismas condiciones que los demás, y que a partir de estas intentará hallar la felicidad. Como esta es la meta de nuestra existencia, es bueno saber que tenemos unos principios comunes al resto de los humanos, y que en vez de ponernos trabas los unos a los otros, nos facilitamos el camino. También sería interesante hacer mención de la principal idea que reflejan estos derechos humanos, y que no es más que la diferencia que existe entre los seres irracionales y nosotros. Somos capaces de minimizar la importancia de la naturaleza y concentrarnos en nosotros mismos. Son, en resumen, el reflejo de la evolución humana hacia unas metas más altas. La expresión de derechos humanos es reciente. La inspiración francesa, Derechos del Hombre, se remonta a las últimas décadas del siglo XVIII, pero la ley que define y propone los derechos del hombre es muy antigua. Existen diversos códigos a través del tiempo, los cuales son recopilaciones escritas de normas y derechos que los otros deben de cumplir hacia sus semejantes. Un ejemplo lo tenemos en Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, del cual sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significante para el hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro conocido como el cilindro de Ciro, el cual ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Esto se difundió por varios países como la India, Grecia y por último a Roma. Ahí nació el concepto de ley natural, el cual se basa en la observación del hecho de que las personas tendían a seguir, en el transcurso de la vida, ciertas leyes que no estaban escritas, aunque los derechos en Roma se los daban únicamente al ciudadano romano. A pesar de esto, se logró constituir una definición práctica de los derechos del hombre. Fue en Inglaterra, donde por primera vez se establecieron limitaciones jurídicas al ejercicio del poder, tendientes a preservar los derechos humanos de los ciudadanos. Fue la Carta Magna de 1215, por la cual el rey Juan I de Inglaterra se obligó a respetar las leyes viejas y garantizó, por escrito, los privilegios de los varones feudales. Incluía al mismo tiempo el reconocimiento de ciertos derechos humanos fundamentales de todos los habitantes del reino. En Inglaterra se libraron batallas en defensa de los derechos ingleses, para limitar el poder del rey. De esta lucha emergen documentos como la Petition of Rights de 1628 y el Bill of Rights de 1689. Las ideas de estos documentos se reflejaron después en las revoluciones norteamericana y francesa del siglo XVIII. La gran repercusión de la Revolución Francesa universalizó los derechos y entraron a formar parte de la conciencia europea como expresión de las aspiraciones democráticas. Y es así como se integra la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dicha declaración establece el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a resistir la opresión, el libre ejercicio de los derechos naturales, la libertad de la palabra y de imprenta, y demás derechos inherentes al hombre. Ideales como estos derechos deben defenderse, mantenerse, subsistir, pero a la vez hay que añadirle otros, comienzan a plasmarse en las constituciones de México y en la de Alemania. Es ahí cuando la Segunda Guerra Mundial se había librado violentamente de 1939 a 1945, en la cual millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. Pero fue en abril de 1945, cuando delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza, para así crear el acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, la cual entró en vigencia el 24 de octubre de 1945,
fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. Bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU, la Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eleanor Roosevelt se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos